nuestro invitado de hoy para que podamos tener una tertulia y preguntarle sobre todas estas cosas y algunas cosas más. Quédense con nosotros porque está ya con nosotros Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admiral Markets en España. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Muy buenas noches. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? No te escuchaba, perdona, Juan Enrique, ¿cómo estás? Tío, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, los mercados no sé qué tal van, vamos a aprovechar para revisarlos. Tenemos por aquí Nasdaq menos 0,73, SP500 menos 0,36, Dow Jones más 0,32. Primeras impresiones, Juan Enrique, de estos últimos días del mercado, lo que está pasando. Estamos viendo que ciertos indicadores, ayer revisaba de hecho indicador de la FED de Filadelfia, manufacturero, sigue cayendo. De hecho caía hasta menos 20 y pico puntos, una caída bastante gran, abultada. Por otro lado, vemos que el indicador ley, indicador adelantado de la economía, a 7-12 meses, este mes sigue cayendo. Sí que es verdad que en la tasa en lo que lo hace es menor que lo que lo hacía en los últimos meses, pero sigue en términos negativos cayendo y en términos anuales ya se pone en menos 6%, lo cual adelanta recesiones. De hecho, el propio director de la Conference Board ha dicho 2023 tendremos una recesión porque llegará un punto en el que la inflación va a seguir alta, los tipos de interés van a seguir incrementando y luego esos tipos de interés harán que el consumo se frene. ¿Cómo estás viendo todo esto? Que los tipos de interés sigan incrementando, que el dólar esté volviendo a repuntar y que el mercado le esté dando prácticamente igual. Y sobre todo lo último. A mí lo que más me sorprende, una vez más y otra semana más, es que al mercado le da exactamente igual lo que pasa. Quiere decir, lo que en el contexto podemos ver en la actualidad. Yo creo que has hecho muy buena Macedonia, ¿no? Dentro de todo lo que es esa computa que podemos tener ahora mismo del contexto y sobre todo de la situación macroeconómica, tipos de interés, deuda, situación empresarial, situación de sectores principales, sobre todo situación del consumo, y ahora sí vemos como la renta variable va totalmente a su bola. Es verdad que en el caso del Standard & Poor's vimos en la jornada de ayer caídas importantes, muy importantes. En la jornada de hoy parecía de nuevo volver a estar en un escenario negativo en términos generales, pero vemos cómo en los últimos compases de la sesión vuelve de nuevo a intentar de alguna forma recuperar posiciones, por el momento con caídas inferiores, en este caso, al punto porcentual, instalándose en este caso por encima de los 4.000, exactamente los 4.070, y veremos a ver qué es lo que ocurre de cara a la próxima semana. Se ha intentado perder tendencial, hablamos de una tendencial que lleva desde principios, desde mediados, diríamos, de diciembre del pasado año. Veíamos cómo en la jornada de hoy se intentaba perder y con un buen volumen esta tendencia, pero de nuevo parece que le ha recuperado. Veremos a ver si nos encontramos ante un movimiento de consolidación, un movimiento de pullback, o por el contrario, seguimos en una situación, bueno, pues lógicamente complicada de cara a corto plazo, que el mercado, como dices y como estábamos comentando, parece que le da exactamente igual todo lo que pase, y eso es lo que me preocupa porque obviamente esto llega a un momento que explote y explotará con mayor agresividad que lo que podría ser a día de hoy. Juan Enrique, opiniones de todos estos, bueno, que ahora se habla mucho del soft landing, los propios miembros de la Reserva Federal lo están diciendo. ¿Crees en el soft landing o sería una broma que están teniendo los banqueros centrales un poco para calmar las aguas? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que puede ser, es verdad que o sea, todo lo que se preste, voy a intentar matizar esto, pero todo lo que se preste a que entremos en una situación de recesión podría ser bueno para los mercados de renta variable. Repito, voy a intentar matizar esto porque así a priori parece como, pero no tiene sentido, ¿no? Yo creo que la situación en los mercados, el soft landing puede ser una alternativa, pero yo creo que si meten con calzador, ¿no?, la situación de, oye, mira, estamos en recesión, pero tranquilidad, no os preocupéis, y se empiezan a inventar las mismas milongas que se han ido inventando en los últimos meses, vamos a ir viendo poco a poco cómo los mercados van a ir reaccionando positivamente, ¿no? Yo creo que al final es como como si nos encontramos en un ejercicio y como si nos encontramos en una situación en la que los mercados se encuentran obviamente en una situación muy, muy complicada y que lógicamente la situación no se prevé que vaya a mejorar. Es decir, yo no veo ningún indicio a que haya un contexto o una situación de cara dentro de meses a que el mercado pueda decir, bueno, tranquilos porque, no sé, en marzo vamos a ver elecciones o no vamos a tener vencimiento de derivados que debería ser bueno, no vamos a tener presentación de resultados empresariales que deberían ser positivos. Todo lo que estoy comentando es
podría ser un empujón o una forma de presionar más todavía a la renta variable. ¿El soft landing puede ser una realidad y puede ser una alternativa? Yo creo que totalmente, sobre todo porque al final la Reserva Federal se está prestando a ello. Creo que está en una situación pues, de calma, en una situación de tranquilidad y con una relajación total como se ha ido viendo, ¿no? Y es verdad que este escenario actual, este escenario en el que nos encontramos, lo hemos visto anteriormente. Lo hemos visto de alguna forma en el año 2008, aunque lógicamente le salió mal, lo hemos visto en el año 90, lo vimos en el año 70, lo vimos en la crisis de 1906. Al final, son situaciones en las que el mercado va a tener una situación complicada, pero que la Reserva Federal ya se encargará de relajar la situación, ¿no? De decir, bueno, pero tranquilos, que en el escenario en el que nos encontramos no estamos tan mal porque, y ya se inventarán cualquier cosa, repito, como están falseando todos los datos que encontramos y que hemos ido viendo en las últimas semanas. Juan Enrique, aprovecho para ponerte en pantalla este gráfico, bueno, me lo mandabas tú antes, invertido en línea azul oscuro, esa cantidad de bancarrotas que está habiendo por parte de las empresas estadounidenses, sobre todo medido por el índice Bloomberg de USA Bankruptcy Filings, con empresas que tienen pasivos por encima de los 50 millones de dólares, y en línea azul clarito el cambio del PIB anual en Estados Unidos, por lo que cuando incrementan esas quiebras de empresas, esas bancarrotas, pues el PIB va a la baja también en términos interanuales. Ahora mismo están incrementando esas quiebras de empresas, se está haciendo una limpieza. Entiendo que esa normalización de tipos, como decía la escuela austríaca, cuando normalizas tipos, pues es como un río, ¿no? Se ve quién camina desnudo, como dice Warren Buffett, y se empiezan a limpiar los excesos. Pues, y es un poco, o sea, no quiero entrar en una situación en la que ya lo comentábamos, ¿no? Es verdad que la semana pasada justo hacíamos referencia a este punto en el que las empresas, deuda, ingresos actuales, ingresos posibles, ¿no? Dentro del futuro, pero es que viene al pelo, ¿no? La situación. Y te mandaba justo este gráfico porque viene justo a representar exactamente lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Lo que hacíamos referencia en cuanto a que va a llegar un momento en que las empresas no van a poder endeudarse más, quiere decir, hay entidades financieras que no les va a dar tanta facilidad de crédito como lo que tienen ahora, y llega un momento en que esa empresa, lógicamente, tenga que cerrar, tenga que quebrar. Pero obviamente esto dará pie a una serie de consecuencias, a una serie de acciones directas e indirectas que van a ser un problema. Como puede ser el caso de despido, que al final, pues lógicamente esto lo que hace es atacar directa e indirectamente al consumo. Lo digo a veces, pero no hay que olvidar que 2/3 partes del PIB en Estados Unidos está representado por el consumo, y esto es algo que lógicamente va a hacer mucho daño a la economía estadounidense, porque no creo que haya nadie en la faz de la Tierra que pueda pensar que el consumo en Estados Unidos va a ser fuerte en los próximos meses. No creo, que haya una persona que no sé, que se acabe de despertar de la hibernación y que entienda que la situación del consumo en Estados Unidos está bien. Me encantaría que me argumentaran los motivos. Y es verdad que la caída en cuanto a la bancarrota va un poco relacionada con la situación del PIB en Estados Unidos, pero es que empezamos a instalarnos en un escenario frágil, muy frágil, lo hemos comentado semana tras semana, pero seguimos y cada vez más en un escenario frágil. Es verdad que nos encontramos en un escenario en el que ya hemos estado, y de hecho hemos estado no muy lejos, es decir, hemos estado en el año 19, es una situación relativamente parecida a la que veíamos en cuanto a PIB y en cuanto a situación de bancarrota, pero lógicamente en cuanto a deuda no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de que en cifras en torno al 33, 34, estábamos en el año 2007, estábamos en el año 2008 y estábamos en el año 2009. Hablamos de una crisis que lógicamente hizo muchísimo impacto y muchísimo daño a la economía en Estados Unidos. Pero, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso por parte de la Reserva Federal? Eso es lo que a mí más me intriga, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente paso que la Reserva Federal va a tomar? ¿Qué mentira va a soltar si es que opta por seguir maquillando la situación actual de los mercados, ya no solo de los mercados, sino de la economía en general? ¿Cuál va a ser la medida que se va a sacar de la manga? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener a corto plazo para los tipos, una vez más, o para medidas en cuanto a estímulo fiscal o de política monetaria? Es decir, ¿cuál va a ser el siguiente paso?
por parte de una Reserva Federal que, bajo mi punto de vista, yo creo que se queda sin muchos argumentos y, sobre todo, se queda sin muchas alternativas de acción o de tomar medidas, como digo, en ese horizonte temporal. Es muy interesante lo que comentas, Juan Enrique. De hecho, iba a ponerte, ahora que has comentado antes la deuda, ya nos comentabas el otro día, bueno, ¿cómo va a mantenerse fuerte el consumo? El consumo se está manteniendo fuerte, es algo que no podemos negar, porque en enero hemos visto esas ventas minoristas del 3%, que fueron sorprendentemente al alza, más del 1%, o sea, se esperaba un 1,8%, fueron un 3%. Te quiero poner, he estado comentando antes de que estuvieses con nosotros este gráfico sobre la deuda, ya no de las tarjetas revolving, que la vimos la semana pasada. Ahora hablamos de la deuda de los coches, de los automóviles. Fíjate el tipo de interés que ahora mismo están, a ver si te lo puedo poner por aquí, 6,67% es el tipo de interés a 60 meses de estos automóviles. Claro, el consumo que se está manteniendo fuerte por la deuda, por el uso de deuda, ¿hasta cuándo puede tirar de crédito? Claro, al final el consumo seguirá estable. Ya no diríamos, o sea, ya no voy a hacer referencia a fuerte. Ya no voy a hacer referencia a increciendo, que también, O sea, quiero decir, nos encontramos en un escenario en el que el consumo en Estados Unidos sigue creciendo. Pero claro, tanto en crecimiento como en estabilidad, seguirá manteniéndose así siempre y cuando el crédito siga fluyendo. Lo hablábamos también la semana pasada en cuanto a créditos en tercer grado, ¿no? Que hablábamos un poco de la situación del tercer punto y seguimos viendo cómo en Estados Unidos sigue entrando en múltiplos cada vez superiores, ya estamos hablando en múltiplos de por 4 y pico, y seguimos viendo cómo en Estados Unidos la deuda y los créditos a pedir para poder pagar créditos sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando. Mientras las entidades financieras sigan dando facilidad de crédito, por supuesto el consumo nunca va a caer. Quiero decir, si la libertad de consumo y la situación de consumo y de crédito por parte de las entidades financieras sigue aumentando, obviamente yo, como ciudadano de Estados Unidos, me sigo endeudando, sigo pidiendo créditos, mientras el banco me lo siga dando, pues yo sigo estando ahí. Estudiantes, automóviles, consumo directo, consumo a gran escala, empresas, cualquier situación en la que yo pueda tirar de consumo y pueda tirar de crédito, obviamente lo voy a utilizar para consumir. ¿Cuándo dejará de crecer el consumo? En el momento en que la banca o la Reserva Federal diga hasta aquí. Hasta aquí porque ya no podemos más, porque obviamente no pensemos que esto es como un manantial, que el agua sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo y aquí no pasa nada. Aunque hay un concepto, que para el que no esté familiarizado, entiendo que a día de hoy, en la situación en la que nos encontramos, que hemos hablado de inflación por activa y por pasiva, todos nuestros oyentes ya estarán muy, muy familiarizados con el concepto de inflación, pero claro, si la facilidad de consumo, la inyección de liquidez y seguimos inyectando billetes y más billetes y más billetes y más billetes, nos encontramos en una situación de inflación, lógicamente, muy, muy difícil de sostener para una Reserva Federal que, como decía antes, ya no tiene argumentos, ya no tiene medidas adicionales que poder tomar para poder seguir tirando de esta solución. Pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Y ahora qué? Es decir, los créditos para estudiantes, los créditos para automóvil, los créditos para el consumo siguen aumentando. ¿Y qué más? Y en el momento en que la banca, en el momento en que las empresas, que lo hemos visto en el gráfico anterior y lo vamos a seguir viendo, salvo que veamos una sorpresa mayúscula, en el momento en que la bancarrota siga siendo una realidad y el momento en que ya no solo las empresas, sino que los particulares empiezan a entrar en no bancarrota, sino en impagos y empecemos a ver embargos y la banca va a empezar a tener una cantidad de activo tóxico, activo inmobiliario casi todo, que no van a conseguir colocar porque nadie va a tener dinero para poder comprar. Y la banca se va a encontrar un escenario entre la espada y la pared que la Reserva Federal obviamente esto lo tiene que saber, pero no hacen nada para poder evitarlo y por supuesto no hacen nada para poder mantenerlo. Es sorprendente para mal. Aprovecho, Juan Enrique, por último para preguntarte tema de, bueno, te voy a poner este gráfico que muestra ya el equity risk premium, entre la diferencia entre los bonos y las acciones, algo que no veíamos desde que se sacaba el primer iPhone de Apple, salía al mercado, es que ahora mismo a nivel rentabilidad los bonos están por encima de lo que son las bolsas a este múltiplo. Y claro, si la tasa de descuento que está subiendo, esos tipos de interés están subiendo, los beneficios no están creciendo como se esperaba, al revés, están bajando y el precio sí que está subiendo, pues tienes unos múltiplos cada vez más exigentes. Y ahí pues vemos cómo la renta fija ya está al nivel de atractividad en cuanto a rentabilidad con la renta variable.
¿por dónde tira el inversor? Obviamente la renta fija tiene el riesgo ahora de que los intereses, si dice la Fed que va a seguir subiendo, por una inflación persistente, puedan seguir subiendo. Pero ¿dónde tiene que poner el ojo el inversor? Nos decías value hace tiempo ya. No, yo creo que es verdad que nos encontramos en un año, y sigo pensándolo, en el que el value va a tener un protagonismo especial o un protagonismo mayor que lo que hemos podido ver en el 22, en el 21, 20, etcétera, etcétera. Yo creo que el año 23 en general será un año muy para el value. Pero para el corto plazo, lo que hablábamos también la semana pasada, yo creo que en el corto plazo los mercados podrían seguir tirando para arriba perfectamente. Es decir, podríamos seguir viendo una recuperación, porque obviamente no es que estemos en caída, sino que podríamos seguir viendo una estabilidad dentro de lo que cabe, con un Standard & Poor's por encima de los 4.000, con Eurostoxx por encima de los 4.200, DAX por encima de 15.000 con cierta facilidad. Y yo creo que en este sentido nos encontramos en un escenario en el que la renta variable puede tener recorrido a corto plazo, pero claro, el inversor tampoco es tonto. Quiero decir, en el sentido de que el inversor que tiene experiencia, el inversor que conoce de los mercados, al final tiene la experiencia suficiente como para valorar, como para saber que algo no va del todo bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En este sentido, como la renta fija tiene unos múltiplos, tiene unas rentabilidades, tiene un escenario interesante. La renta variable sigue teniendo un escenario interesante, lo cual obviamente no casa, porque estamos hablando de mercados relativamente opuestos y que es muy raro el escenario en el que ambos tienen un buen escenario, una buena predisposición para el inversor. Y por lo tanto aquí, claro, es verdad que el inversor a corto plazo sigue diciendo, bueno, mientras no pierdan soportes o mientras no haya divergencias o mientras no haya una noticia que dé el pistoletazo de salida para que esto caiga con gran agresividad, vamos a mantener la calma, vamos a mantener vamos a seguir con posiciones a corto plazo, pero a medio y largo plazo vamos a ver, que ya lo estamos viendo, cómo las posiciones van cerrándose, vamos deshaciendo posiciones a medio y largo plazo, que se va viendo, repito, con mucha facilidad. Lo vamos viendo en primas en opciones más a medio y más a largo plazo, lo vamos viendo en posiciones más argumentadas, y esto, lógicamente, llegará un momento en el que no sea sostenible, en el medio plazo empiecen los mercados a caer y que la renta fija empiece a ganar el protagonismo que a día de hoy tendría que tener, que bajo mi parecer debería ser mayor de lo que es a día de hoy, aunque ya se equipara, como decías, ¿no?, a la renta variable. Y yo creo que el mercado refugio debería empezar también a ser más protagonista. Hablamos del oro, hablamos de ciertos metales, no solo oro, pero también países emergentes que yo creo que podrían ser muy protagonistas también a lo largo de este ejercicio. Nos quedamos, por tanto, con value, países emergentes y renta fija para tener en vigilancia. Y bueno, muy útil todo lo que nos has comentado, todo este análisis tanto del consumo como de los tipos de interés, como de la posible recesión o soft landing. Te doy las gracias, Juan Enrique, que tengas un feliz fin de semana y nos vemos como siempre la semana que viene. Igualmente, Javier, gracias a todos y muy buen fin de semana para todos. Juan Enrique Cadiñanos, CEO